¿Por qué esta angustia persistente parece aferrarse a tu pecho como un peso invisible del que no puedes desprenderte? ¿Por qué, incluso en silencio, sientes algo que grita por dentro, como si tu alma pidiera ayuda, pero nadie te escuchara? Has intentado ocultar esta opresión, sonreír por fuera mientras por dentro apenas puedes respirar. Hay noches en las que tu almohada sabe más de tu dolor que nadie a tu alrededor. Días en los que todo parece normal, pero por dentro todo se derrumba. La angustia no da tregua. Llega sin avisar, se queda sin pedir permiso y poco a poco va robando la esperanza. Y lo más cruel es cuando empiezas a creer que este dolor es solo tuyo, que nadie lo entendería, que a nadie le importaría. Pero hoy algo diferente está sucediendo. Hoy este mensaje te ha llegado no por casualidad, sino porque hay una respuesta directa del cielo para lo que sientes. Sí, Dios te dice hoy, esa angustia persistente que no te deja respirar, hoy me encargo de ella. Algo está a punto de cambiar y lo sentirás. Imagina por un momento a Jesús entrando en la misma habitación donde estás, sin prisa, sin juzgarte, solo con una mirada que atraviesa tus defensas y toca directamente donde duele. No vino a preguntarte qué hiciste ni a exigirte lo que dejaste de hacer. Vino porque escuchó tu clamor, incluso el que nunca te atreviste a verbalizar. Hay una presencia sutil pero poderosa que te envuelve ahora, una atmósfera diferente, porque hoy Dios se hace cargo de esta angustia que no puedes explicar. No importa cuánto tiempo lleves con este peso, puede que haya empezado con una decepción, una pérdida, una vieja herida que nunca sanó, pero hoy vino a decir, yo me encargaré de ello. Pocas personas comprenderían lo que ocurre en tu interior, y quizás, hasta ahora, nadie ha afirmado claramente que existe una salida real, viva y poderosa, no religiosa ni teórica, sino algo sobrenatural y profundamente personal. Hay una verdad oculta, olvidada por muchos, pero que hoy te está siendo revelada. Dios está hablando y Él sabe por qué persiste esta angustia, y más que eso, Él está listo para intervenir. No dejes este video, necesitas escuchar lo que se dirá, porque podría ser el comienzo de tu liberación. Es como si el cielo te susurrara, quédate un poco más, tengo algo que mostrarte, y cuando lo sepas, todo empezará a tener sentido. Si este mensaje ya te toca el corazón, si de alguna manera sientes que Dios está usando este momento para hablarte directamente, decláralo con fe en los comentarios. Escribe, Jesús, pongo esta angustia en tus manos. Esto no es solo una frase, es un acto de fe, una respuesta espiritual a la intervención divina. Al escribir, dices, Señor, creo que este dolor terminará. Y si conoces a alguien que también lleva una carga silenciosa, comparte este video como un acto de amor. Quizás esta palabra sea la ayuda que esa persona necesita. No te la guardes para ti. Darle me gusta es más que una reacción. Es un acto de evangelización. Cuando le das me gusta a este video, el algoritmo entiende que este mensaje es importante y comienza a compartirlo con otras personas que enfrentan una angustia silenciosa. Personas que, como tú, necesitan respirar aliviadas. Dale me gusta como alguien que siembra esperanza en el corazón de alguien. Si este mensaje te resuena, si sientes que has encontrado refugio y verdad aquí, suscríbete al canal. Aquí no estás solo. Somos una comunidad que ora, siente, busca y cree. En este lugar te nutrirás con palabras del cielo y respuestas que te llegan directamente al alma. Respira hondo y abre tu corazón a lo que está por venir. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y es necesario que lo escuches antes de dejar este video. Prepárate, estás a punto de descubrir qué hay realmente detrás de esta angustia que te persigue. Dios está obrando y estás justo donde debes estar.
Una tenue luz se filtra a través de los barrotes de la prisión, proyectando sombras alargadas sobre el frío suelo de piedra. El silencio solo lo rompe el eco de sus propios pensamientos, y allí está José, sentado en el rincón más oscuro de la celda, solo, olvidado, con el peso de una angustia persistente grabada en el pecho. Aquellos a quienes les tendió la mano, aquellos a quienes sirvió con generosidad, ya no recuerdan su nombre ni su historia. El abandono es más que la ausencia de compañía. Es el vacío de no ser notado, de ser ignorado, de sentir que incluso Dios ha olvidado su existencia. Su corazón late lentamente, amortiguado por la extrema soledad, y cada respiración parece un esfuerzo inútil. ¿Por qué no desaparece esta aflicción? ¿Por qué el dolor parece tan interminable, como si no hubiera escapatoria, como si nadie pudiera ver lo que sucede en su alma? José mira fijamente las paredes oscuras, con el cuerpo cansado de esperar tanto tiempo una respuesta, su mente invadida por la incertidumbre del mañana, los recuerdos de los sueños que tuvo, sueños de ascenso, de favor, de propósito, parecen demasiado lejanos, desvanecidos por el tiempo y la injusticia de los hombres. En lo profundo de esa mazmorra, la sensación de abandono se cierne sobre nosotros. Es imposible no preguntarse, ¿de verdad le importa al Señor cuando solo sentimos un olvido absoluto? ¿Tiene sentido tanto sufrimiento? ¿Qué hacer cuando el dolor persiste y nadie nos ayuda a aliviar esta carga? El tiempo pasa lentamente para quienes cargan con tanta angustia, y cada minuto parece un cruel recordatorio de que, para el mundo, no eres importante. Quizás te identifiques con esta situación. Quizás tú también hayas sido olvidado por amigos, familiares, colegas, o peor aún, traicionado por aquellos en quienes más confiabas. El abandono deja cicatrices invisibles pero profundas. Hace que cada noche parezca interminable, cada lágrima un grito ahogado y cada súplica de ayuda un eco sin retorno. Pero, contrario a lo que el dolor podría intentar convencerte, hay una realidad mucho más profunda escondida en las sombras. La historia de José no termina en la oscuridad de la prisión, y la razón reside en una sola frase poderosa. El Señor estaba con José y le mostró bondad. Génesis 39:21. Este versículo es como una grieta en el grueso muro de la soledad, un rayo de luz que penetra incluso el entorno más árido. Mientras todos a su alrededor lo abandonan, hay un Dios que no solo permanece, sino que actúa en silencio, alineando los eventos, tejiendo lo invisible, preparando un futuro donde el honor y la restauración son inevitables. Es tras bambalinas donde Dios obra con más fuerza. Observa cada lágrima, escucha cada suspiro, conoce la magnitud de tu angustia y nunca permite que sea mayor que su propósito. Si la aflicción persiste, es porque hay un proceso divino en marcha, una forja silenciosa que transforma el abandono en una plataforma para algo mucho mayor. ¿Cuántas veces, ante el desprecio, has creído que siempre sería así? ¿O has pensado alguna vez que nadie vería jamás tu verdadero valor? El sufrimiento intenta convencerte de que la invisibilidad es sinónimo de inutilidad, pero Dios mira tu angustia con ojos compasivos y dice: veo, me importa, estoy aquí, aunque todos los demás se hayan ido. La historia de José desafía la lógica del mundo. Fue olvidado por los hombres, pero recordado por Dios. Y no solo recordado, fue ascendido, honrado y colocado en una posición prominente, precisamente porque soportó el dolor del abandono, confiando en que el Señor cuidaba cada detalle. El tiempo que José pasó en prisión no fue tiempo perdido. Fue un tiempo de preparación, de maduración, de alineación celestial. ¿Podría ser esta adversidad que enfrentas hoy también una preparación divina? ¿Y si el aislamiento no fuera un castigo, sino una invitación secreta a una intimidad más profunda con el Creador? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que acabe con tu dolor,
pero no has considerado que quizás Él está usando este momento para llevarte a un nivel que solo se puede experimentar después de la soledad. Es fácil creer que Dios está cerca cuando todo va bien, pero es en días de angustia persistente, cuando nadie más encuentra palabras de consuelo, que su presencia brilla con más fuerza. El favor de Dios no solo se manifiesta en los palacios, sino especialmente en las cárceles de la existencia humana, en lugares donde la esperanza parece haber sido arrancada. Si José no hubiera sido olvidado, nunca habría sido recordado por el propio faraón. ¿Y si tu sufrimiento de hoy fuera precisamente el puente hacia las mayores respuestas en tu vida? Mucha gente intentará explicar tu dolor diciendo que el tiempo cura todas las heridas, que solo hay que esperar y todo pasará. Pero, ¿y si te dijera que el tiempo no cura nada sin la intervención de Dios? El tiempo solo puede agravar la herida, haciéndola más profunda y difícil de sanar. Lo que rompe el ciclo del dolor no es el paso de los años, sino la intervención del Señor en el momento preciso. Por lo tanto, no dejes que la soledad te defina, ni que la ausencia de respuestas te haga dudar de tu valor, ni que la angustia persistente te haga desconfiar de las promesas eternas. Dios está más cerca de lo que imaginas, escuchando tus gemidos silenciosos, preparando algo que nadie puede detener. Él no necesita que el mundo te valore para promoverte, solo necesita tu confianza, incluso con lágrimas, incluso con la falta de aire por la opresión emocional. Ahora cierra los ojos y reflexiona. ¿Cuántas veces has estado en el lugar de José? ¿Cuántas noches has pasado sin poder respirar bien, aplastado por la desesperación, con el alma saturada de preguntas y sin respuestas a la vista? Si este mensaje resonó en tu corazón, declara en los comentarios, como un acto de fe y valentía: elijo confiar incluso en silencio. Tu comentario no es solo una frase, sino una declaración pública de que te niegas a ser moldeado por el abandono. Marca tu posición ante lo invisible, desafía la lógica del dolor, demuéstrate a ti mismo y al cielo que crees que Dios está en control incluso cuando no hay evidencia visible. ¿Quién dijo que la soledad tiene la última palabra? ¿Quién afirmó que el olvido es el final de la historia? La palabra nos asegura: el Señor está contigo, extendiendo bondad, incluso si nadie más ve o entiende. Prepárate, porque lo que se esconde tras este sentimiento de vacío podría ser la base de un punto de inflexión crucial. Pero eso no es todo. Hay una perspectiva aún más profunda y liberadora a punto de revelarse, capaz de transformar tu percepción de la angustia y abrirte los ojos al verdadero significado del cuidado divino. El siguiente paso podría ser la clave que nunca imaginaste para romper este ciclo, una verdad sorprendente que desafía todo lo que sueles creer sobre la culpa, el perdón y la restauración. Lo que sigue podría deconstruir viejos paradigmas emocionales y liberar tu alma para un nuevo comienzo que solo Dios puede ofrecer. David yacía en el frío suelo del palacio, con el cuerpo aún cansado por la noche en vela y los ojos ardiendo de tanto llorar. La angustia persistente era como una sombra que no le dejaba respirar, sofocándole el pecho cada vez que recordaba el momento en que, oculto a los ojos del pueblo, se entregó al deseo prohibido con Betsabé. El corazón de David latía con pesar, no solo por el adulterio, sino por la cruel conspiración que culminó con la muerte de Urías. Ningún silencio podía ahogar la voz interior que repetía incansablemente sus más vergonzosas faltas. El rey, antaño fuerte ante los ejércitos, ahora era solo un hombre destrozado, incapaz de controlar su propia culpa. El castillo parecía un laberinto de recuerdos. Cada pared resonaba el susurro del error. Cada pasillo se transformaba en una silenciosa sala de audiencias donde la única acusación era su propia conciencia herida. Detrás de toda la gloria, David sangraba por dentro. Ya no corría por los campos como en sus días de pastor,
sintiendo la brisa libre y el aroma de las ovejas. Ahora todo olía a juicio. No importaba cuántas canciones compusiera ni cuántas batallas ganara. En su interior, el dolor de un pasado manchado era más fuerte que cualquier triunfo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Era el clamor que derramó, esperando, aunque tembloroso, que Dios lo escuchara. Pero, ¿era posible un nuevo comienzo para alguien tan marcado por la culpa? ¿Cuántos de nosotros nos ahogamos en ese mismo mar de culpa, atrapados en el recuerdo de decisiones equivocadas, pensamientos que regresan durante la noche, robándonos el aliento y la paz? El alma clama. Dios te dice hoy, ¿por qué esta angustia persistente te impide respirar? Como David, muchos se preguntan si el pasado puede borrarse o si estamos condenados a revivir cada fracaso día tras día. El peso de la responsabilidad es abrumador. Quienes te rodean quizá desconozcan la culpa secreta, pero tu alma sí. Y nada duele más que darse cuenta de que, tras las sonrisas y los rituales, hay una herida abierta y persistente que se niega a sanar. Sí, el tiempo pasa, pero ¿es cierto que solo el tiempo cura? ¿O se necesita algo mucho más profundo, algo que Dios mismo puede lograr en un instante decisivo? ¿Cuál es el secreto que te libera de la culpa que se aferra a tu pecho, cortándote la respiración y agitándote la mente, como una angustia que no desaparece? David fue rey, guerrero, amigo de Dios, pero no se libró de caer, de cometer errores y de sentir el dolor insoportable de un pasado que se niega a desaparecer. ¿Acaso esto no desafía la creencia de que solo los buenos tienen derecho a un nuevo comienzo? ¿Y si el perdón divino no está, como muchos piensan, condicionado a la perfección, sino al arrepentimiento sincero y a un deseo genuino de restauración? Cuando David finalmente reconoció que esconderse y autocastigarse eran inútiles, se abrió a Dios con toda la vulnerabilidad que un ser humano puede soportar. Lágrimas, confesión y una súplica sincera, que el Señor, quien conoce el alma, creara en él un nuevo corazón. El impacto de estas palabras resuena hasta el día de hoy, revelando que la liberación no reside en olvidar el pasado, sino en permitir que Dios transforme incluso las ruinas en tierra fértil para un nuevo comienzo. ¿Y tú, te has sorprendido alguna vez repitiéndote que no mereces el perdón como si hubiera una sentencia irrevocable en tu vida? ¿Cuántas veces has revivido viejos errores sintiendo la misma vergüenza e impotencia que David, preguntándote si algún día serás libre? Pero hay algo en el clamor de David que lo cambia todo. No ora solo para ocultarse, sino para ser transformado. No le pide a Dios que borre la historia, sino que renueve lo que está roto por dentro. Esto demuestra que, sin importar la magnitud de la culpa, el amor de Dios es capaz de crear pureza donde solo había oscuridad. Y es en este punto donde la historia se cruza con la tuya. La misma gracia que alcanzó al rey traidor extiende una mano a quienes sienten que la angustia no cede, que el dolor invade el presente como una tormenta que no pasa. Quizás resuena en ti el eco de estas palabras, sintiendo que tu alma ha caído tan hondo que no hay rescate posible. Pero, ¿qué pasaría si el mismo Creador te dijera hoy que Él mismo se encargará de cambiar tu destino, de romper el ciclo de la culpa, de restaurar tu paz interior? Este es uno de esos momentos en que las certezas populares se ponen a prueba. ¿Realmente merece uno sufrir eternamente por lo que ha hecho? ¿O la verdadera liberación reside en entregarse a la misericordia divina, que nunca se cansa de restaurar a quienes realmente desean regresar? Es hora de romper el ciclo, de dejar de culparse cada mañana y comenzar a mirar el futuro desde la perspectiva de aquel que le dijo a David: yo te purifico, yo te renuevo, yo hago nuevo tu espíritu. Esta es la promesa de las Escrituras, esta es la esperanza que se ofrece a quienes sienten que la angustia les sofoca las mañanas y les roba el sueño desde la madrugada.
Quizás vivas una vida de apariencias, intentando ser fuerte cuando todo en tu interior quiere ceder. Quizás otros incluso admiren tu valentía, pero no ven que detrás de ella se esconde una silenciosa súplica de misericordia. David, en la cúspide de su poder, necesitó despojarse de su armadura y admitir: solo no hay salida. Dios no desprecia un corazón quebrantado y contrito, y por eso la verdadera liberación comienza cuando reconocemos nuestra total dependencia de su amor. ¿Alguna vez has tenido el valor de orar como David, pidiéndole a Dios no solo que te proteja de las consecuencias, sino que cambie tu interior? Porque eso es precisamente lo que Él quiere hacer: transformar lo que está muerto en tu interior, resucitar sentimientos, dar nueva vida donde solo había angustia persistente. Para muchos, el mayor desafío no es pedir perdón, sino aceptar que realmente han sido perdonados. ¿Y tú? ¿Crees que Dios puede mirarte hoy y ver más allá de tus errores, ver el potencial para un nuevo comienzo, una dignidad restaurada, una identidad renovada? ¿Cuántas veces te has condenado pensando que ya no mereces experimentar la alegría por el dolor del pasado? Ha llegado el momento de rechazar la mentira de que la culpa es una cadena perpetua. Como David, puedes escapar de esta prisión interior, porque Dios no solo conoce tus lágrimas, sino que es capaz de enjugar cada una y sacar una sonrisa en medio del desierto emocional. El Salmo 51:10 no es solo una oración de alguien que ha errado, sino un grito de esperanza para quienes sienten que la herida de su alma nunca sanará. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la clave para sanar lo imposible, la clave para superar finalmente la angustia persistente. Y si, en el fondo, lo que más falta no es el castigo, sino un toque profundo de gracia restauradora, ¿de qué sirve vivir prisionero del pasado si aquel que te creó quiere darte un futuro mucho más ligero, donde la culpa ya no sea el juez, sino la misericordia la nueva gobernante de tu ser interior? Ahora quiero desafiarte. ¿Te imaginas qué pasaría si hoy experimentaras genuinamente la gracia perdonadora de Dios como lo hizo David? ¿Te atreves a declarar públicamente en los comentarios: recibo la restauración de Dios en mi vida? Escribe esta declaración de fe y da este paso simbólico, liberándote de la vergüenza y diciendo: ya no soy esclavo del error, he sido llamado a respirar alivio y esperanza, porque hay una verdad que necesita resonar. La grandeza del perdón de Dios expone la insignificancia de nuestra culpa. ¿Es esto liberador o demasiado difícil de aceptar? ¿Qué pesa más, el recuerdo del error o la reticencia a creer que Dios realmente puede y quiere transformar tu historia? ¿Qué pasaría si te dijera que muchas personas pasan años castigándose, pero nunca alcanzan la verdadera libertad porque no aceptan lo que Dios ya ha decidido para ellas? Hay un secreto para la liberación aquí. Cuando confías en que Dios ha tomado el control total de tu restauración, la angustia persistente pierde su poder para paralizarte. El resultado es más que perdón, es sanación, es nueva vida, es la posibilidad de respirar profundamente, sabiendo que el ayer ya no define quién serás de ahora en adelante. Pero eso no es todo. Hay algo aún más profundo, una dimensión de sanación que pocos experimentan porque ni siquiera se atreven a preguntar: ¿qué pasaría si pudieras sentir literalmente cómo se disipa el peso de la culpa a medida que la gracia inunda tu ser? ¿Qué pasaría si dejaras de intentar ser tu propio juez y aceptaras que Dios ya ha decidido liberarte, restaurarte y darte la paz que tanto buscas? Prepárate, porque la próxima inmersión en este viaje revelará cómo Dios no solo calma un alma herida, sino que también sorprende con provisión y fidelidad sobrenaturales cuando todo parece perdido. La luz se filtraba a través de los barrotes de hierro, proyectando sombras sobre el suelo húmedo de la celda,
donde José permanecía día tras día, con la respiración entrecortada y un peso opresivo en el pecho. El silencio absoluto de la prisión solo lo rompía el lejano sonido del óxido en las puertas y el eco de pasos apresurados, siempre ajenos, nunca los suyos. Cada mañana sus ojos buscaban un rostro amigo, algo nuevo, alguna señal de esperanza. No era culpable, pero allí estaba, olvidado, abandonado por aquellos a quienes había ayudado sinceramente. El acre olor a moho y las marcas de hierro en sus muñecas completaban la dura escena de su rutina, donde cada suspiro era una batalla contra la brutal sensación de que la vida había terminado para él en ese calabozo. El tiempo transcurría tan lentamente que la mera idea de esperanza parecía burlarse de su mente. Nadie recordaba a José, ni quienes habían prometido interceder, ni quienes se habían beneficiado de su generosidad, ni siquiera alguien para quien su historia tuviera valor. Era la definición misma de angustia persistente, ese dolor que no encuentra salida, que no permite el alivio del olvido, que existe solo para recordarnos a cada instante que la soledad y la impotencia son reales. Y sin embargo, en medio del más profundo abandono, algo invisible sucedía tras bambalinas. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad. Génesis 39:21. Este detalle casi oculto es lo que lo transforma todo en la narrativa de José. Mientras el mundo parecía silenciar el nombre del joven hebreo, las manos de Dios orquestaban silenciosamente un plan de redención, preparando lo imposible cuando ya no quedaba nada posible. ¿Alguna vez has enfrentado este tipo de aislamiento? No la soledad superficial de los días ajetreados, sino el abandono genuino, ese que hace que tu alma se pregunte si alguien, en algún lugar, nota o entiende lo que sientes. ¿Cuántas noches has recostado la cabeza en la almohada, jadeando y sintiendo la angustia persistente sofocar tu pecho porque la falta de respuestas te hizo creer que incluso Dios te había olvidado? Imagina a José no solo esperando, sino creciendo, madurando su fe mientras nadie lo veía. El mundo podría haberlo olvidado, pero Dios mismo se comprometió a transformar esa prisión en una sala de espera para un trono de autoridad. Lo más impresionante es que, incluso en el epicentro del dolor, José mantuvo un corazón dispuesto, una fe que resistió el tiempo y la injusticia. No fue la fuerza de sus argumentos, ni la influencia de amigos o familiares, sino la intervención del Señor mismo. José, olvidado por los hombres, fue recordado por Dios, y eso fue suficiente para cambiar para siempre el curso de su destino. Observa tu propia vida. Hay momentos en los que parece imposible creer que la bondad opera tras el sufrimiento. ¿Quién se atrevería a afirmar, ante una rutina de puertas cerradas y promesas incumplidas, que hay un Dios que se preocupa, que interviene, que decide actuar incluso cuando nadie más lo nota? Mira, no es falta de fe admitir el dolor del abandono, pero sí es falta de visión ignorar que, en la mayor oscuridad, puede estar amaneciendo el momento del cambio. ¿Es tu angustia persistente solo cuestión de mala suerte? ¿O está sucediendo algo que tus ojos aún no pueden ver? ¿Podría el peso opresivo de la soledad ocultar una preparación divina para algo mucho mayor de lo que jamás hayas soñado? Quizás lo que te dijeron sobre la espera, un día pasará, un día mejorará, esté incompleto, porque la verdad mayor es esta. Cuando Dios mismo decide tomar las riendas, incluso la prisión más profunda se convierte en escenario de un testimonio sobrenatural. ¿Y si el silencio es, de hecho, la firma del cielo anunciando que tu historia se está escribiendo de una manera que nadie esperaba? Deja que esta palabra penetre más allá de tu cansancio. José no se amargó ni se volvió incrédulo, ni siquiera cuando todo parecía perdido. No negó su dolor, pero tampoco se dejó definir por él. La bondad de Dios, silenciosa y constante, invadió ese entorno hostil como rayos de sol que atraviesan las rejas.
Esa misma bondad obra en tu vida, incluso cuando no la sientes, incluso cuando no la ves. El abandono no es tu punto final. Sentirte ignorado por los hombres no niega el cuidado meticuloso del Señor por tu camino. A menudo, la liberación más profunda comienza así, en el anonimato, en el silencio, en el secreto que solo Dios conoce. Él ve cada lágrima derramada, cada dolor sofocado por el miedo a no ser escuchado. Y aunque parezca que el mundo te ha dejado atrás, la palabra te asegura, Él está contigo, mostrando misericordia, preparando una salida inesperada, escribiendo una nueva página para tu camino. Viendo todo esto, ¿no es demasiado audaz creer que tu historia puede tener un nuevo capítulo, incluso con todas las probabilidades en tu contra? ¿Hasta cuándo aceptarás el discurso de que el abandono es la última palabra? ¿De verdad crees que Dios permanece distante mientras tu corazón clama? Es posible que lo que ves como un fracaso sea, de hecho, el terreno fértil para el propósito más extraordinario que hayas experimentado. ¿No es hora de desafiar el conformismo, de rechazar los diagnósticos de fin de camino, de alzar la voz, incluso en prisión, declarando que la mano de Dios sigue actuando? Porque si Él cuidó de José cuando nadie más lo hizo, si extendió su bondad en medio del olvido, ¿no sería esa la respuesta a tu angustia que insiste en no cesar? Tu nombre está grabado en las palmas de las manos del Altísimo, y tu dolor no es ignorado por el autor de la existencia. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios: elijo confiar en la bondad de Dios incluso en medio del silencio. Declara esto como un acto de valentía espiritual, como un grito de fe ante las cadenas emocionales que intentan sofocar tu esperanza. Además, el simple hecho de darle a me gusta y compartir este video puede ser la manera en que Dios usa tu vida para tocar otros corazones abandonados, brindando alivio y restauración donde solo hay oscuridad. No subestimes el impacto de un clic. Puede ser un instrumento de luz para alguien que, en este preciso momento, se siente olvidado y sin salida. Aprovecha esta oportunidad para ser un canal de transformación y bendición. Y si hay algo que nadie te ha dicho, es que el poder del Evangelio se extiende cuando cada persona decide ser un puente y no un muro. Si esta palabra resuena en tu mente y corazón, elige actuar. No te guardes esta esperanza para ti solo. Pero eso no es todo, porque hay un misterio aún más profundo sobre cómo Dios actúa en lugares de abandono, y lo que sigue podría ser un punto de inflexión en tu comprensión del cuidado sobrenatural. Quizás nunca lo hayas oído, pero lo que está a punto de revelarse tiene el potencial de liberar tu prisión interior, brindándote una paz que ninguna lógica humana podría explicar. Prepárate, porque la próxima historia revelará una perspectiva tan poderosa que tu corazón nunca volverá a ser el mismo ante las promesas del Señor. Esa mañana, los ojos de la multitud brillaban con una sombría mezcla de excitación y juicio. Murmullos se arremolinaban como cuchillas invisibles mientras empujaban a la adúltera por el polvo de la calle hasta el centro de aquella arena de condenación. Allí, donde el sol ya quemaba las piedras, su vergüenza se derramó ante todos, desnuda, sangrando, irreparable. Los fariseos gritaron no solo contra ella, sino contra cualquier mujer que hubiera sentido alguna vez el peso aplastante de la humillación pública, de un error flagrante exhibido sin defensa, de una caída convertida en espectáculo. El pueblo, ávido de justicia, se instaló como jueces silenciosos, y cada piedra en manos de los acusadores era un símbolo de la sentencia final. En el centro del círculo, la mujer respiraba entrecortadamente, sofocada por una angustia persistente que la dejaba sin aliento, sintiendo que en esa fracción de tiempo su identidad se había reducido a una etiqueta: pecadora, condenada, olvidada por todos, quizás incluso por Dios.
Mientras la multitud gritaba, ella se encogió aún más, anticipando el frío impacto de las piedras y aceptando, con dolorosa resignación, que nada más que lo peor podía ser posible para alguien que llevaba el estigma de la vergüenza a plena vista. Pero es en ese momento que algo desarma el ambiente. Entre los gritos y el polvo, Jesús se inclina. No alza la mirada severa como todos esperan. Al contrario, su gesto es silencioso, misterioso, desafiante. Comienza a escribir en el suelo y el gesto de Jesús interrumpe la respiración agitada de la mujer e incluso los gritos de los fariseos. El tiempo parece detenido. Nadie sabe qué escribe, pero todos sienten el peso de la mirada divina, que no es de acusación, sino de profunda compasión. Entonces, la voz de quien no discute, sino que establece un nuevo orden, resuena. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Una avalancha de silencio. Una a una, de las manos del mayor al menor, las piedras caen al suelo, tintineando con el sonido de la derrota del orgullo y el legalismo. La multitud se dispersa, dejando solo a Jesús y a la mujer marcados por el escándalo. Ahora, con el corazón acelerado, la mujer se enfrenta a Jesús. Espera el mismo veredicto condenatorio, pues eso es lo que ha aprendido a esperar del mundo, y quizás, en secreto, incluso de Dios. Pero Jesús no repite el ciclo de la vergüenza. La mira a los ojos, ve el miedo, la angustia sofocante que apenas le permite respirar, y dice una de las frases más liberadoras de la historia: «Yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más». No hay promesas de olvido fácil, no hay negación del pecado. Hay, sin embargo, una ruptura completa con el ciclo de la vergüenza que la encadena y la impide levantar la cabeza. Allí, en ese momento cuando todo parecía perdido, la mirada del Maestro derrama el antídoto celestial contra el dolor persistente: absolución, dignidad restaurada, esperanza renovada. ¿Te has sentido alguna vez como esta mujer, atrapada por el recuerdo de errores, escándalos revelados o humillaciones que te hacen creer que nunca más podrás levantar la cabeza? ¿Cuántas veces has creído siquiera que Dios elegiría castigarte o darte la espalda? Después de todo, muchos a tu alrededor solo saben señalar con el dedo y lanzar piedras invisibles. Quizás tu angustia sea exactamente esta. No es solo el peso del error, sino la vergüenza de ser expuesta, de que te recuerden cada día lo que hiciste o lo que fuiste. Es una prisión sin barrotes, una ansiedad que te aprieta el pecho y parece crecer cuanto más intentas escapar. Y me atrevo a preguntar, ¿es realmente el error lo que más te detiene? ¿O es el miedo a la inmisericordia? ¿Qué duele más, el pasado o la ausencia de un nuevo comienzo? En esa plaza pública, Jesús no negocia la redención con pactos ni castigos. Él proclama la libertad, no la libertad que enmascara el error, sino la libertad que reconoce la caída y ofrece un verdadero nuevo comienzo. Si el clamor de tu alma resuena, ¿por qué no me abandona esta angustia? ¿Por qué no puedo respirar ante la vergüenza? Escucha hoy, hay alguien más grande que todos los acusadores, que ya se ha arrodillado a tu lado en el suelo del escándalo para decir que no te condena. Dios te dice hoy: yo me encargaré de tu pasado, de tu exposición, de tu humillación. No te abandonaré al ciclo interminable de la culpa. Traigo paz al corazón herido, dignidad al nombre manchado y ropa nueva a quienes solo llevan luto por dentro. Conmigo, un nuevo ciclo es posible, por mucho que hayas perdido ya la esperanza de levantar la cabeza. Nadie en la multitud esperaba que esa mujer saliera con vida, y mucho menos restaurada. Pero Jesús siempre hace lo inesperado, rompe sistemas humanos, desata cadenas invisibles que otros consideran insuperables. Hay un secreto profundo aquí. Cuando todos a su alrededor claman por condenación, la mirada de Jesús busca restaurar, no destruir.
Y si es cierto que has estado viviendo a la sombra de la vergüenza, de la humillación pública o privada, si es cierto que hay una angustia que te impide incluso respirar en paz, entonces es hora de cuestionar algo que nadie se atreve a preguntar. ¿Dios te ha abandonado? ¿O te encuentra precisamente en el terreno del fracaso para levantarte con amor y autoridad? ¿Aceptas esta oferta de un nuevo comienzo? Si esta palabra te ha desgarrado por dentro, si sientes que llevas las marcas de la vergüenza y necesitas ser restaurado desde dentro, declara en los comentarios: Jesús, recibo tu restauración. Haz de este comentario un paso público de fe, la declaración de alguien que ya no acepta vivir aprisionado por la vergüenza. Permítete ser encontrado y elevado por el único que puede transformar la humillación en un nuevo comienzo. ¿Y crees que eso es todo? Prepárate, porque hay algo aún más desconcertante por venir. Una verdad oculta en las siguientes líneas podría redefinir por completo tu percepción de tu valor ante los ojos de Dios. El paralítico de Betesda llevaba 38 años tendido junto al estanque. Su cuerpo inmóvil reflejaba el peso de una existencia marcada por ciclos interminables, expectativas frustradas y una espera sofocante por un milagro que parecía no llegar nunca. El tiempo había transformado su esperanza en una especie de angustia paralizante y persistente, un dolor silencioso que ahogaba cualquier posibilidad de respirar con alivio. Los días eran todos iguales. El estanque se agitaba, la multitud se movía hacia la esperanza, pero él permanecía allí, al borde de la vida, viendo cómo la oportunidad se le escapaba de las manos. No era solo su cuerpo el que estaba atrapado, era su alma la que se encontraba prisionera en un ciclo de impotencia, miedo al futuro y la sensación de que nada cambiaría jamás. En cada mirada al cielo estaba la misma pregunta silenciosa que resuena en tantos corazones hoy. ¿Por qué esta aflicción interminable me impide vivir? Dios, ¿te has olvidado de mí? Una multitud de voces a su alrededor susurraban consejos, promesas vacías, fórmulas milagrosas. Decían que un día todo pasaría, que el tiempo sanaría, que debía ser más positivo. Pero ninguna de estas voces llegó a lo más profundo de su dolor. Lo que nadie entendía era la desesperación de quien está atrapado en una repetición, de quien ve el mañana como una sombra idéntica a la del ayer, de quien ya no se cree digno de un cambio. ¿Cuántos de nosotros también experimentamos esta clase de prisión emocional? ¿Cuántos cargan con viejos dolores, sintiéndose olvidados, mientras las vidas de otros parecen seguir adelante? Esta ansiedad que oprime el pecho, que roba el aire, que hace que cada mañana parezca un ciclo que comienza y nunca termina, no es solo falta de fe. Es el resultado de heridas sin curar, sueños enterrados, una abrumadora sensación de impotencia. ¿No es hora de cuestionar si lo que te enseñaron sobre esperar pacientemente te mantiene paralizado, como si tu función fuera solo ver cómo la vida de los demás sucede? En el punto álgido de esta desesperación, Jesús se acerca. No viene con discursos motivacionales, simplemente ve el dolor más profundo, ese que nadie más se atrevió a nombrar. Ve la ansiedad del ciclo sin fin, el miedo persistente a que nada cambie, la tristeza grabada en el pecho de alguien que incluso ha perdido las ganas de luchar. Jesús se inclina, mira a los ojos del paralítico y le hace una pregunta que parece absurda, pero es una invitación a la liberación. ¿Quieres ser sanado? No se trata de una pregunta sobre el cuerpo, sino sobre el corazón, sobre liberarse de la rutina de la angustia, liberarse del miedo paralizante de lo que está por venir. La respuesta del paralítico está cargada de excusas, años de frustración, justificaciones para el ciclo sin fin. Pero Jesús no se detiene en las limitaciones que se le dicen en voz alta. Va más allá. Ordena: levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. En un instante todo lo que parecía imposible se disuelve.
El miedo a que el futuro sea igual al pasado pierde su poder. La ansiedad persistente que te impedía respirar da paso a un nuevo aliento de esperanza. Los viejos ciclos pierden su poder cuando Jesús interviene. Él se encarga de romper lo que parecía imposible. Lo imposible no es un obstáculo para Dios. Lo que Él espera es que tú, incluso caído, vuelvas la mirada hacia Él y te dejes elevar. Quizás hoy te identificas con el hombre de la piscina. Quizás sientes que tu mala racha nunca terminará, que estás destinado a dar vueltas en círculos de espera y decepción. ¿Es tu ansiedad persistente realmente resultado de la falta de fe o de esperar solo durante tanto tiempo sin permitir que Jesús transforme el ciclo? La invitación de Dios para ti en este momento es un llamado a liberarte de la parálisis del miedo, la duda y el cansancio de la espera. Dios te dice: no importa cuánto tiempo hayas estado al margen, no importa cuántas veces el milagro pareció escaparse, no importa cuánto hayas estado convencido de que naciste para sufrir, yo me encargaré. Hay una promesa viva para quienes se atreven a creer incluso cuando están cansados. Cuando Jesús te ordena que te levantes, no es la fuerza de tus años de sufrimiento lo que determina el resultado, sino el poder de aquel que habla. Lo que Él dice sobre tu futuro vale más que cualquier vieja frase, cualquier diagnóstico, cualquier voz del pasado. El ciclo se rompe no porque lo merezcas, sino porque Él ha decidido actuar. Y cuando Él decide actuar, nada persiste. Ni la angustia, ni la parálisis, ni la sensación sofocante de ser olvidado al borde de la vida. ¿Qué tal tomar una decisión diferente hoy? ¿Qué tal responder a la invitación de Jesús, sin excusas, sino con fe sencilla, incluso si todo en tu corazón está cansado de esperar? El miedo al futuro ya no tiene por qué definir tus días. No se trata de cambiar solo, de esperar a que suceda algo mágico. Se trata de escuchar la voz de Jesús: levántate, y confiar en que Él ya se encarga de todo lo que parecía imposible. Si esta palabra te habló, si sientes que ya no puedes esperar y deseas liberarte de esta ansiedad paralizante, escribe en los comentarios: Señor, levántame para una nueva historia. Tu declaración puede ser el primer paso para liberarte de este ciclo. Lo más sorprendente es que cuando tomas una postura, el cielo se mueve a tu favor. Pero no creas que eso es todo. Hay un detalle aún más profundo sobre la liberación de ciclos que casi nadie nota y que puede revolucionar tu forma de ver tu dolor. Prepárate, porque lo que viene a continuación desafía todo lo que te han enseñado sobre límites y posibilidades. El olor a polvo aún flotaba en el aire mientras los cansados pasos de Agar atravesaban el silencio absoluto del desierto. El sol la quemaba sin piedad, y cada huella cargaba con el peso de una historia que nadie más veía. Arrojada a la soledad, despojada de todo vínculo y valor a los ojos de la humanidad, Agar sucumbió a la desesperación de una angustia que parecía interminable. Sentada a la escasa sombra de un arbusto, sintió que su alma se desgarraba al sentir que, para el mundo, era invisible, indigna de aceptación o cuidado. Es en la cruel confrontación con el abandono y la vergüenza donde se encuentran tantas vidas, quizás incluso la tuya, asfixiadas por un persistente sentimiento de no pertenecer, de nunca ser plenamente vistas ni amadas. ¿Alguna vez has sentido como si llevaras la etiqueta de desechable pegada a tu existencia? Como si ni siquiera a Dios le importaran tus lágrimas silenciosas. Hay momentos en que la angustia persiste, corroyendo el interior, robando el aire de tus pulmones y la esperanza de tus sueños. Nadie parece notar cuánto duele, pero la mirada de Dios ve lo que se esconde en las sombras. Mientras Agar lloraba, pensando que no había salida, el ángel del Señor apareció, rompiendo el silencio opresivo. Con voz dulce y firme, proclamó: «Tú eres el Dios que me ve». Génesis 16:13. Ese encuentro lo cambió todo. No fue Agar quien buscó al Creador.
Fue el Creador quien se propuso revelarse a quien se sentía olvidada. El mismo Dios que susurró promesas de futuro a la mujer desolada es quien te busca hoy, quien barre con su mirada cada espacio donde te han robado la dignidad, cada cicatriz oculta por las máscaras de la vida cotidiana. ¿Por qué la angustia insiste en no dejarte respirar? Quizás porque, como Agar, estás envuelto en un desierto de rechazo, convencido de que nadie verá jamás tu verdadero valor. Pero el toque del Todopoderoso no depende de la mirada humana. La restauración comienza en el momento en que Él dice, «Te veo». La voz divina no solo percibe tu sufrimiento, sino que actúa. «Hoy yo me encargo». No importa cuán invisible te sientas para los demás, el Señor cruza desiertos solo para encontrarte. No solo ve tu angustia persistente, sino que interviene, cambia tu historia, restaura tu identidad, seguridad y esperanza. ¿Cuántas veces has creído ser indigno de recibir amor, como si una condición invisible te separara para siempre del cariño de Dios? Agar, marcada por el rechazo, había aprendido a sobrevivir con las migajas de lo que quedaba, hasta que descubrió que todo el cielo se moviliza por quien está herido. En momentos como estos surge la duda. ¿Es este sentimiento de inutilidad solo falta de fe o hay una raíz mucho más profunda, plantada por dolores que nadie presenció? El mundo enseña que el tiempo lo cura todo, pero las promesas del Padre van más allá. Él sana donde ni siquiera el tiempo se atreve a tocar. Y cuando la angustia parece sofocar, impidiendo incluso la oración, es en este vacío de esperanza donde el «yo me encargo» del Señor se hace más real. Ahora mira en tu interior. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes visto, acogido, verdaderamente amado? El Dios de lo imposible, aquel que salió al encuentro de Agar, también cruza desiertos para rescatarte de la sensación de incompletitud. Él ve las lágrimas que la almohada absorbe silenciosamente. Conoce la inquietud que nadie percibe. Comprende el miedo a no ser suficiente, ni siquiera para la fe. La grandeza del amor divino no reside en esperar a que lo busques perfecto, sino en apresurarse a abrazar tu fragilidad, restaurar tu dignidad, devolverte el aliento y la esperanza. Por eso, incluso cuando parece que nadie más cree ni percibe tu dolor, hay un amor que no se rinde, no se cansa y nunca olvida. Tú eres el Dios que me ve. La voz del cielo no solo clama desde lo alto, sino que se inclina hacia la tierra árida donde has caído. La mirada de Dios no ignora la desesperación de las noches, el sudor frío de los amaneceres sin dormir, el corazón que palpita con preguntas sin respuesta. Agar pensó que todo estaba perdido, que nunca sería escuchada. Pero la misma presencia del Señor, manifestada allí, en medio del desierto, demuestra que ninguna distancia es suficiente para impedir su compasión. La angustia persistente que intenta sofocarte no es invisible para Él. Al contrario, es una invitación para que experimentes el cuidado extraordinario de aquel que nunca te ha dejado solo. ¿Qué harías si, en este preciso momento, al escuchar estas palabras, sintieras la certeza de que el Creador del cielo mira tu vida con empatía e intención? ¿Cómo cambiaría tu percepción, tu esperanza, si supieras que cada trocito de tu desierto es el escenario para un reencuentro con el abrazo del Padre? Transforma el dolor en oración. Permítete ser vulnerable y transparente ante el Señor, pues la restauración comienza cuando aceptas ser visto por Él. No se trata de méritos, sino de gracia. Dios no hace distinciones. Él ve valor donde nadie más lo ve, levanta del polvo lo humillado y restaura la dignidad donde todos han condenado la ruina. Agar dejó ese lugar marcado por la declaración: «He visto a aquel que me ve». ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a declarar hoy, en medio de tu persistente angustia, que crees en el Dios que ve, acoge y transforma? Escribe en los comentarios: «Señor, quiero ser visto por tu mirada». Haz de este acto una respuesta de fe,
un grito silencioso que desafíe toda voz de rechazo e invisibilidad. Quizás el secreto de la liberación sea este: reconocer que, en el colmo de la impotencia, eres el blanco de la mirada más poderosa del universo. Aún así, ¿se trata solo de ser visto? ¿O les espera una sorpresa aún más profunda a quienes se dejan alcanzar por el cuidado divino? Prepárense. La siguiente historia revelará una dimensión sorprendente de cómo Dios transforma incluso las marcas más vergonzosas en signos vivos de su gracia. Lo que sigue puede ser justo lo que necesitan para respirar aliviados, libres de la angustia persistente, pues hay secretos del cielo listos para ser revelados a quienes mantienen un corazón abierto. Pedro sintió el peso de la noche sobre sus hombros mientras seguía a Jesús a distancia, con el corazón acelerado y la garganta seca por la ansiedad. El olor a humo del patio se mezclaba con el miedo que se arremolinaba en la mente del discípulo. Él, siempre tan seguro, ahora desgarrado por la incertidumbre. En ese momento era imposible ignorar el agudo dolor de estar al borde de la traición, de sentirse incapaz de ser fiel cuando todo lo que más amaba estaba en peligro. La mirada de Pedro recorrió los rostros a su alrededor, buscando alguna señal de compasión, pero solo encontró desconfianza y hostilidad. Cuando la pregunta llegó por tercera vez: ¿no eres uno de sus seguidores?, el instinto de supervivencia habló más fuerte que cualquier promesa hecha horas antes. No conozco a este hombre. La última palabra aún vibraba en el aire cuando cantó el gallo. Pedro, presa de un pánico escalofriante, vislumbró los ojos de Jesús, llenos de amor que atravesaba toda pena, y huyó. Allí, en la oscuridad, las lágrimas corrían por su rostro. Ese llanto amargo era más que vergüenza. Era la desesperación de quien comprende que la herida de la decepción, la fractura de traicionarse a sí mismo y al Maestro, puede convertir el alma en ruinas. Muchos, al escuchar esta historia, quizás sienten precisamente esta angustia persistente, la sensación de fracaso, de haber ido demasiado lejos para merecer un nuevo comienzo, de ser prisionero del propio error. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y solo has visto el peso de lo que no lograste ser? ¿Cuántas noches de insomnio por el remordimiento que te mantiene cautivo del pasado, sofocando todo intento de esperanza? El mundo dicta que quienes fracasan merecen ser descartados, que la cicatriz de la traición nunca se desvanece. Pero Dios te dice hoy: incluso cuando el dolor parece sofocante, cuando la culpa resuena como un grito silencioso en el pecho, hay un propósito oculto bajo las cenizas del arrepentimiento. El versículo del Génesis resuena aquí con extraordinaria fuerza. Pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Pedro, sumido en el más intenso dolor emocional, no fue rechazado por Cristo, quien conocía todas sus fallas. Al contrario, a través de la herida abierta, Dios escribió un nuevo capítulo. El fracaso de Pedro, que parecía irreversible, se convirtió en terreno fértil para una gran misión. Donde el remordimiento parecía eterno, nació la restauración. Es imposible no preguntarse: ¿es realmente cierto que lo que cargas como fracaso se está recreando en las manos de Dios como plataforma para algo mayor? ¿No es tu dolor, de hecho, una semilla de esperanza? Jesús mismo, después de la resurrección, fue al encuentro de Pedro, lo llamó por su nombre, le devolvió su identidad y le confió el cuidado de todo el rebaño. El Maestro podría haber elegido a cualquier otro, pero decidió transformar la cicatriz del rechazo en una fuente de autoridad y compasión, porque así es como opera aquel que promete: hoy tomo el control. Lo que fue causa de vergüenza, traición o caída puede ser revisado por Dios, dotado de un nuevo significado, convertido en fuerza para levantar a otros que han caído. Ninguna angustia se desperdicia en sus manos. Ningún fracaso es definitivo para quienes entregan su carga al Señor. ¿Alguna vez lo has pensado?
¿Acaso tu historia realmente termina donde fallaste? ¿O es precisamente en ese punto donde la gracia decide reescribirlo todo, sorprendiendo incluso lo que considerabas imposible de restaurar? Permítete confrontar la mentira de la condenación. No dejes que el fracaso determine tu valor. Jesús te mira con la misma mirada que tuvo con Pedro, no con desprecio, sino con una invitación a levantarte, a asumir una nueva etapa. Él no solo ve tu dolor, se involucra, responde, transforma. ¿Tienes el valor de creer esto, de tomar una postura y declarar que no serás definido por tu caída, sino por tu restauración? Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios, como un acto de fe y compromiso: acepto ser restaurado por Jesús. Deja este comentario como un recordatorio público de tu decisión, para que cada vez que la vergüenza te susurre mentiras, recuerdes que fuiste elegido para empezar de nuevo. Y si conoces a alguien paralizado por la culpa, comparte este mensaje con él. Sé un instrumento de Dios para enjugar las lágrimas y devolver el aliento a quienes sienten que la angustia les impide respirar. Tu simple acto de dar cariño y compartir puede ser el aliento que reavive la esperanza en otros corazones. Recuerda, cada acto de fe, por pequeño que parezca, tiene el poder de resonar eternamente. Y no creas que se acabó. Lo que descubrirás más adelante en este video desafiará todo lo que siempre has creído sobre el dolor, el fracaso y el empezar de nuevo. Prepárate. La próxima revelación puede liberar áreas que creías que nunca serían tocadas. Era un mediodía abrasador en los polvorientos caminos de Sicar, y allí estaba ella, una mujer que llegaba sola al pozo cuando todo el pueblo ya había saciado su sed, intentando aliviar el peso sofocante de la vergüenza que marcaba cada paso de su existencia. El sol quemaba sin piedad, pero dolía menos que la humillación diaria, que las miradas que la perseguían como sombras que nunca se disipaban, que la denunciaban como alguien indigna incluso de compañía. La samaritana no solo buscaba agua, cargaba con la angustia persistente de quien ya no se reconoce en su propio reflejo, que siente que ha perdido el derecho a respirar aliviada. El pasado era una cadena apretada alrededor de su cuello, trayendo amargos recuerdos de decisiones, de fracasos, de relaciones forjadas y rotas, de portazos en la cara. Su alma era un territorio árido, reseco por la culpa y la exclusión, como si la vida misma hubiera decretado una sentencia inapelable. Al acercarse al pozo, probablemente deseó ser invisible, que el mundo no la notara y que cualquier gota de esperanza le bastara para seguir adelante un día más. Pero esa tarde, un desconocido se sentó junto al pozo, rompiendo las reglas, las barreras y el silencio que la había protegido. La miró como nadie la había mirado antes, no con juicio, sino con ternura y autoridad. Una frase bastó para romper el ciclo de rechazo: «Dame de beber». La mujer se quedó atónita. Un judío hablando con una samaritana. Un hombre dirigiéndose a alguien que la sociedad había marginado. Había algo diferente en esa mirada, una profundidad que la hizo preguntarse si, después de todo, alguien podía ver más allá de la superficie marcada por el dolor y la vergüenza. A medida que avanzaba la conversación, Jesús expuso las heridas que ella ocultaba, no para condenarla, sino para ofrecerle algo más que la sed física. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que salte hasta la vida eterna. Juan 4:14. En ese momento, la angustia persistente que la oprimió comenzó a confrontarse con una promesa que trascendía todo lo que había experimentado. Sin importar cuántas veces fuera rechazada, sin importar quién la abandonara ni quién la humillara, Dios estaba allí, en la persona de Jesús, diciéndole que Él mismo se encargaría de su sed más profunda, que solo Él podía llenar el vacío donde el pasado se había instalado. ¿Sientes el eco de este dolor?
Sientes que llevas marcas imborrables, que por mucho que intentes empezar de nuevo, el peso de tus decisiones y las miradas de los demás aún te asfixia. ¿Cuántas veces has escuchado que era demasiado tarde, que tu historia ya estaba escrita y que nadie te miraría sin etiquetarte de fracasado? Al mundo le encanta juzgar, pero Jesús le da un nuevo significado. No oculta el pasado, sino que lo transforma en un testimonio de gracia, en una fuente de vida para quienes lo han perdido casi todo, excepto el clamor por la misericordia. Aquí reside el verdadero impacto de esta narrativa. Vivimos en una cultura donde la vergüenza paraliza, donde la culpa es un veneno que nos impide experimentar la levedad del perdón, donde la angustia persistente se disfraza de autoprotección y terminamos construyendo muros internos que nos aíslan incluso de Dios. Pero la escena junto al pozo desafía todo eso. Jesús no solo le habla, sino que profundiza, revela lo que nadie más sabía, toca los puntos de dolor con precisión quirúrgica y al mismo tiempo ofrece sanación. No basta con saber que Él puede curar nuestras heridas. Es necesario renunciar al control, dejar de luchar solo, permitir que la esperanza entre donde antes solo había amargos recuerdos. ¿Te has preguntado alguna vez si esta sed interior, esta inquietud que no desaparece, no es en realidad su invitación a una entrega más profunda? No es realmente el error en sí lo que te detiene, sino la negativa a creer que hay redención para todos, incluyéndote a ti. La samaritana llega al pozo marcada por la vergüenza, pero sale portadora de la noticia más poderosa. Allí estaba aquel que podía saciar de una vez por todas el deseo de ser amada, aceptada y perdonada. Cuando corre a la ciudad diciendo, vengan a ver a un hombre que me contó todo lo que he hecho, ya no era la vergüenza la que hablaba, sino la confianza en una promesa mayor que el pasado. Romper el ciclo de la angustia persistente significa abandonar el escondite de la autoprotección y recibir la mirada de Jesús, quien restaura la dignidad, quien convierte la historia más rota en un canal de esperanza para otros sedientos. No es evangelio para quienes lo merecen, es gracia para quienes están cansados de luchar. Si sientes que esta historia revela lo que estás experimentando, si cargas con la carga de no poder perdonarte, escribe en los comentarios, Jesús, transforma mi vergüenza en fuente de vida. Da este paso valiente, no para exponer tu dolor, sino para declarar públicamente que tu sed ya no se alimentará del pasado, sino de la presencia renovadora de Dios. Quizás nadie te haya dicho esto. La angustia que hoy parece sofocarte puede ser el comienzo de una fuente inagotable de sanación. No hay error demasiado antiguo, ni reputación demasiado manchada que Jesús no pueda redimir. Él no ignora tu sed. No desprecia tus lágrimas, no te mide por tus fracasos. Él personalmente se ofrece a cuidar de lo que te falta, a transformar tu dolor en testimonio, tu desesperación en verdadera esperanza. Respirar profundamente ante Él es reconocer, sí, fui marcado por la vergüenza, pero ahora me acerco a la fuente que calma toda sed. Ahora, prepárate. Porque hay un elemento aún más impresionante en la próxima historia que revela el poder de Dios en medio del dolor que creías irreversible. Lo que está por venir puede desafiar todo lo que alguna vez has creído sobre los nuevos comienzos y la misericordia. Ana está de rodillas, con el rostro marcado por años de lágrimas que se repiten silenciosamente ante el altar. El aroma a incienso se mezcla con el polvo del templo y cerca de la entrada se oye el murmullo de otros que traen sus propias preocupaciones. Pero Ana está aislada tras una barrera invisible. No es solo el peso de la infertilidad lo que la hace encorvar la espalda, sino el dolor de las oraciones aparentemente ignoradas, los anhelos silenciosos que se repiten noche tras noche, y un vacío que la hace cuestionar si al cielo realmente le importa. Siente que su alma abandona su cuerpo con cada nuevo ciclo, con cada palabra burlona de Penina.
y cada mañana despierta con la sensación de que nada cambia. La angustia persistente le impide respirar con normalidad y la duda le oprime el pecho. De verdad escucha a Dios. Mientras susurra palabras que nadie más oye, siente que sus súplicas se evaporan antes de llegar al trono del Todopoderoso. El sacerdote la observa desde lejos y, al principio, confunde su sufrimiento con embriaguez. Tal es la intensidad de su llanto silencioso y desordenado. Pero Ana, desconsolada, solo pudo explicar: «Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor». En este momento, la narrativa bíblica trasciende el tiempo y toca la herida abierta de muchos corazones. ¿Cuántos viven como Ana, recorriendo los vacíos del alma, cargando con promesas rotas y peticiones que parecen perdidas entre las nubes? ¿Cuántas veces hoy has sentido como si tu propia esperanza se agotara, como si solo pudieras seguir lanzando palabras al cielo sin estar seguro de si alguien las recogería? Hay un tipo de sufrimiento que solo quienes han implorado un milagro comprenden: la espera de lo imposible, el dolor que solo tú sientes, el deseo de creer que, incluso cuando nada sucede, Dios sigue preocupándose. Y aquí está el punto que desafía todo lo que has escuchado. ¿Esperar es simplemente soportar, o es también confiar en que incluso en el silencio hay una respuesta? ¿No es tu angustia persistente, de hecho, una invitación divina a una relación más profunda, a una fe que va más allá de los resultados inmediatos? El secreto del drama de Ana no es solo el milagro final, sino el doloroso y solitario proceso de mantener la fe cuando todo el mundo parece seguir adelante, excepto tú. El texto dice: «Y aconteció que Ana concibió, y al tiempo debido dio a luz un hijo». 1 Samuel 1:20. El milagro no llegó cuando ella quería. La respuesta no fue instantánea. Pero lo que parecía imposible a los ojos de los humanos se convirtió en el testimonio más poderoso de que Dios escucha hasta los gemidos más bajos, incluso la desesperación que reprimes para no asustar a nadie. Quizás hayas escuchado que esperar es una bendición disfrazada, pero ¿y si es más que eso? ¿Y si es hora de que decidas que creerás, incluso sin sentir, incluso sin ver, incluso sin entender? ¿Y si ese es el verdadero significado de rendirse al Dios que dice: «Hoy me encargaré»? La historia de Ana es una afrenta a la lógica del mundo, que dice que la persistencia es una pérdida de tiempo o una debilidad. También es un doloroso recordatorio de que las promesas divinas rara vez se cumplen según el calendario humano. Si vives con este peso sofocante en el pecho, preguntándote por qué el cielo no se manifiesta, quizás tu oración esté a punto de ser respondida. Pero la pregunta más arriesgada es: ¿estarías dispuesto a confiar y descansar en la fidelidad de Dios mientras su tiempo no se revela? ¿O te rendirás a la voz de la duda que dice que es inútil esperar? La respuesta de Ana no dependió de fórmulas religiosas ni de palabras hermosas. Fue una entrega pura, un vaciamiento total ante aquel capaz de transformar la angustia en consuelo. No negoció condiciones, no exigió nada, simplemente lo desahogó todo, sin reservas, sabiendo que, aunque Dios no actuara, solo Él sería suficiente. ¿Puedes traer esta actitud radical de Ana a tu vida? ¿Cuántas veces has pensado en abandonar la oración porque la espera se ha vuelto insoportable, porque la angustia parece sofocar toda esperanza? ¿Cuántas noches has mirado al techo oscuro, con lágrimas calientes corriendo por tu rostro, queriendo gritar: ¿por qué este dolor nunca desaparece? Es hora de que enfrentes una verdad que pocos se atreven a escuchar. La ausencia de una respuesta inmediata no significa ausencia de atención. Y más aún, quizás el tiempo de silencio sea precisamente el período en el que Dios está gestando algo nuevo, invisible a los ojos naturales, pero lo suficientemente poderoso como para cambiar toda tu historia.
El misterio del tiempo de Dios rompe todos los estándares humanos. Mientras Ana era juzgada, incomprendida e incluso malinterpretada por el sacerdote, Dios escribía un capítulo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo un pueblo con el nacimiento de Samuel. ¿Tienes el coraje de creer que esta angustia persistente puede ser la tierra donde brote el mayor testimonio de tu vida? ¿O prefieres rendirte al conformismo de quienes se rinden antes de ver lo imposible suceder? Es hora de dejar de relativizar el dolor y usar tu vulnerabilidad como altar para un auténtico encuentro con lo sobrenatural. Y si, en lugar de huir de la angustia, aceptaras que es el camino hacia un nuevo milagro. No dejes que las voces externas, ni siquiera tus propios pensamientos, te digan que a Dios no le importa la carga que llevas. El mismo Señor, que escuchó el suspiro silencioso de Ana, es el Dios que dice hoy: lo que es imposible para los hombres es enteramente posible para Dios. En lugar de ceder a la desesperación, transforma tu lamento en ofrenda, tu cansancio en rendición y tu expectativa en fe viva, porque hay promesas de Dios que solo se revelan a quienes están dispuestos a perseverar más allá de la lógica. Quizás ahora tu dolor sea tan grande que el único gesto posible sea guardar silencio y seguir esperando, pero recuerda esto: es en este silencio donde obra el cielo. Su tiempo es perfecto, y nada de lo que has derramado a los pies del Altísimo ha sido olvidado. Respira hondo. Permite que este mensaje penetre más allá de tu mente y llegue allí donde la ansiedad suele dominar. Cierra los ojos e imagina que Jesús se acerca a tu sufrimiento, no para juzgarte, sino para restaurarte, para cargar sobre sí el peso que te impide respirar con plenitud. No te dejes engañar pensando que pocos entienden la gravedad de tu batalla. Dios entiende y está trabajando incluso cuando todo parece estancado. Al reflexionar sobre el motivo de esta angustia constante, pregúntate: ¿no te está enseñando la espera más sobre la fe y la dependencia que cualquier respuesta inmediata? ¿No es tu clamor la materia prima del milagro que se avecina? ¿Qué es mayor, la magnitud de tu dolor o la fidelidad de Dios al cumplir lo que prometió? Este es el reto, esta es la invitación a no rendirse ante el silencio ni a conformarse con lo visible. Si hoy, al escuchar la voz del Espíritu tocando lo más profundo de tu corazón, sientes que esta batalla es tuya, pero también de Dios, escribe una declaración de fe en los comentarios. Aún en silencio, seguiré confiando. Usa los comentarios como un altar público. Declara con valentía, porque lo que expresas con fe, el cielo lo honra a su debido tiempo. Ahora bien, no piensen que esa es toda la verdad. En el corazón de esta historia de espera y dolor se esconde algo aún más profundo. Un secreto que transforma nuestra percepción de las acciones de Dios ante la angustia más dolorosa. Prepárense, porque lo que se revelará a continuación podría cuestionar todo lo que han creído sobre el sufrimiento, las respuestas y la redención. En el silencio abrasador del desierto, la arena ardía bajo los pies de Agar. Caminaba sola, cargando sobre sus hombros no solo el polvo del camino, sino también el peso del rechazo, el eco del desprecio, la insoportable carga de sentirse invisible para el mundo. Expulsada de su hogar por Sara y Abraham, Agar se encontró perdida, sin rumbo, rodeada de una vastedad árida que parecía reflejar la sequedad de su propio corazón. Cada paso era dolor, cada respiración una lucha contra esa angustia persistente que parecía no ofrecer respiro, como si el aire mismo le fuera negado. Sintió la impotencia de quien no encuentra refugio ni compasión a su alrededor, solo el viento cortante y el abandono. El nombre de su hijo, Ismael, significaba Dios escucha. Pero en ese momento, lo único que Agar oyó fue el cruel susurro de la soledad.
Quizás conozcas bien esta sensación, como si todos los que te prometieron apoyo simplemente se hubieran desvanecido, dejándote a merced del vacío, invisible incluso para quienes más querías. ¿Alguna vez has suplicado entre lágrimas, preguntando si alguien ve tu dolor? ¿Cuántas veces la ausencia de respuestas ha aumentado el peso de esta angustia persistente y tu corazón destrozado se ha preguntado, ¿valgo algo? Alguien nota el sufrimiento que te asfixia y te impide respirar. En ese desierto, cuando la esperanza parecía tan lejana como la sombra de un árbol, Agar se desplomó junto al niño. Las lágrimas empaparon la arena, sus fuerzas flaquearon, y cada sollozo era un grito silencioso de ayuda, un grito que muchos fingen no oír. Es en ese punto, cuando todo parece perdido, que irrumpe la gracia. La voz del ángel del Señor resuena, triunfante, atravesando la atmósfera de abandono. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esas palabras traspasaron el velo de la invisibilidad, sacando a la luz el amor de un Dios que observa lo que nadie más quiere ver. Dios te dice hoy, tal como lo hizo con el siervo egipcio, veo tu sufrimiento, conozco tu historia, no hay necesidad de ocultar las lágrimas que tantos han ignorado, no pasan desapercibidas para aquel que te formó. En Génesis 16:13 se encuentra una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Tú eres el Dios que me ve. En ese momento, Agar se da cuenta de que nunca estuvo realmente sola. Su dolor era conocido. Su llanto no se perdió en el viento. El Señor se revela como aquel que percibe cada suspiro angustiado, cada angustia aparentemente interminable, cada sentimiento de incompetencia que dificulta la respiración. La persistencia del sufrimiento de Agar no fue señal de abandono, sino la oportunidad de encontrar a un Dios que ve incluso lo que el mundo oculta. ¿Has notado alguna vez cómo, en medio de la multitud, es posible sentirse completamente olvidado? Como si solo existiera tu piel, pero tu corazón, tus pensamientos y tus luchas fueran irrelevantes. Esta sensación de inutilidad, de ser solo un número o un nombre descolorido, alimenta una angustia silenciosa, pero devastadora. El mundo dice que el tiempo lo cura todo, pero ¿es realmente así? ¿O solo hemos aprendido a enmascarar el dolor, intentando seguir adelante sin que nadie nos note? El desierto de Agar expone esta mentira. La verdadera sanación no viene del olvido, sino de la mirada de alguien que reconoce tu sufrimiento. Y Dios, con su compasión incomparable, se compromete a ver donde nadie más mira. Le importa tu llanto silencioso, los sentimientos que intentas reprimir porque crees que nadie podría soportar la verdad. Cuando el Señor se presenta como el que ve, es una invitación abierta. Permíteme encargarme de lo que nadie más quiso cargar. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces te ha dominado la angustia hasta el punto de dudar de tu propio valor? ¿Cuántas palabras arrojadas al viento nunca volvieron como consuelo, solo como silencio? Agar, una esclava extranjera, una mujer sin voz, experimentó la verdad radical de ser vista por Dios. La mirada del Todopoderoso no muestra parcialidad. Se inclina hacia los olvidados, tiene compasión de los despreciados y levanta a los que han sido pisoteados. Has estado tratando de llevar este peso solo, creyendo que a nadie le importa. ¿Es este sentimiento de indignidad realmente lo que Dios piensa de ti? ¿O se originó a partir de heridas infligidas por otros humanos limitados, y sin embargo nunca fue sanado porque no permitiste que la mirada divina te alcanzara? El Señor mismo dice, yo me encargo de lo que nadie puede llevar. La vida de Agar cambia en ese encuentro. El desierto, escenario de dolor y abandono, se transforma en un escenario de revelación y promesa. Dios señala a Ismael, diciendo que hará de él una gran nación.
crea significado en medio del caos, trayendo esperanza donde parecía no haber nada más que polvo y calor. Al igual que Agar, puedes estar en la cima de la desesperación, pensando que has llegado al final del camino. Pero, ¿y si te dijera que tu desierto no es un castigo, sino el contexto de un milagro? ¿Y si tu angustia persistente está abriendo espacio para que Dios intervenga, para que Él tome tu causa? ¿No es curioso darse cuenta de que, mientras todos consideraban a Agar invisible, Dios mismo la trató como única? Esta es la provocación divina. ¿Tu valor se define por lo que otros ven o por lo que Dios declara sobre ti? Quizás tu familia te ha dado la espalda, tus amigos han guardado silencio e incluso la iglesia no te ha rodeado. Quizás fuiste traicionado por quienes te juraron lealtad, ignorado por quienes pidieron ayuda, disminuido por quienes confiaron en ti. Todo esto construye el peso cruel de esta angustia que no sana. Pero Dios no es como los hombres. Él ve más allá de las palabras, cruza las barreras del orgullo y el miedo y sondea lo más profundo de tu ser. ¿Alguna vez has confiado en promesas humanas y te has sentido decepcionado? ¿Alguna vez te has encontrado pensando que solo el milagro de ser notado aliviaría tu dolor? Dios responde con una presencia que todo lo ve, con un abrazo que acoge sin exigir explicaciones. No le asusta tu desesperación, ni se cansa de tus lágrimas. Al contrario, acoge a cada uno, cuenta cada gota de lágrima y transforma cada gemido en una semilla para un nuevo tiempo. ¿Qué te impediría creer que precisamente hoy Dios mismo ha decidido tomar las riendas de tu historia? Que a pesar del pasado y el abandono, te abre los ojos para que veas su cuidado en las pequeñas cosas, el pan que nunca se acaba, el consuelo inesperado, una fuerza que renace sin explicación. Quizás hasta ahora has buscado respuestas en los lugares equivocados, esperando el reconocimiento de alguien que no puede dártelo. Pero el verdadero alivio, ese que disipa la ansiedad y te permite respirar hondo de nuevo, solo llega cuando te das cuenta de que eres visto y amado por aquel cuyas promesas nunca fallan. Dios está dispuesto a hacer en ti lo que hizo con Agar, transformar el desierto en un testimonio, la lágrima en un propósito, el dolor en una nueva dirección. No es el final, sino un nuevo comienzo. ¿Y si tu angustia no fuera una sentencia, sino un llamado a encontrar al Dios que cuida de lo invisible? Si sientes que esto debe ser cierto en tu vida, declara en los comentarios: Dios, mírame. Escribe esto si deseas con todo tu ser visto por Dios en medio de tu desierto y que Él se encargue de lo que nadie más ve ni entiende. Tu declaración podría ser el primer paso hacia un milagro. Ahora presta atención, porque lo que está por venir desafiará todo lo que piensas sobre el abandono. Cuando menos lo esperes, la respuesta que parecía imposible podría cruzarse en tu camino, cambiando el curso de tu existencia para siempre. Josué fijó su mirada en el horizonte, heredando una inmensa responsabilidad. El eco de los pasos de Moisés aún latía entre el pueblo, y el peso de asumir el liderazgo tras la partida del gran libertador proyectaba oleadas de inseguridad, como si el aire se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Había un silencio denso, el tipo de silencio que precede a decisiones irreversibles. Cada mirada dirigida a Josué cargaba expectativas y dudas. ¿Cómo podía confiar en su propio discernimiento cuando todo parecía estar en juego? ¿Cómo podía seguir adelante cuando el miedo a fracasar ante todos era tan grande que parecía sofocarlo, como una angustia persistente que no encontraba salida? La mente de Josué vagaba por recuerdos de viajes pasados, de muros que parecían infranqueables y desiertos de incertidumbre, y allí, en medio del pueblo, su corazón oscilaba entre el deseo de estar a la altura de las expectativas y el terror de decepcionarlas. El Señor, conociendo la profundidad de ese nuevo líder, habló clara e inequívocamente: ¿No te lo he ordenado yo?
Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Cómo puede una simple frase disipar esas densas nubes? Es porque las promesas de Dios no son meras palabras, sino anclas lanzadas al mar turbulento de nuestras inseguridades. Josué necesitaba aferrarse a esta verdad, incluso cuando todo en su interior le gritaba que no era suficiente, incluso cuando el pueblo, inquieto y vulnerable, lo miraba esperando certeza. No había nadie más entre él y el abismo, o confiaba en que Dios tomaría el control, o se dejaría arrastrar por la duda y el miedo a equivocarse. Quizás te encuentres precisamente en este punto de tensión. La vida, en muchos momentos, exige decisiones que parecen más grandes de lo que puedes soportar. El miedo a tomar la decisión equivocada, a ser juzgado, a perderlo todo o incluso a no estar a la altura, es como una sombra que te acecha constantemente. Puedes sentir que cada paso está siendo observado, como si no hubiera margen de error. La ansiedad crece, sofocándote, y en este ciclo es casi imposible respirar con libertad, porque la idea de que cualquier movimiento podría ser fatal no te deja descansar. No es solo el miedo a equivocarte, es la sensación constante de que tu historia, tu legado e incluso tu dignidad están amenazados. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado, mirando las oportunidades o los desafíos que tienes por delante, y has sentido que la única respuesta posible sería rendirte o huir? Pero Dios te habla justo en medio de este conflicto interior. ¿Por qué te acorrala esta angustia? ¿De verdad crees que estás solo en esta encrucijada? ¿Es esta inquietud simplemente tu debilidad o hay un propósito mayor desarrollándose tras bambalinas en tu vida? En la historia de Josué, el Señor mismo no solo guía, sino que también asume la responsabilidad del resultado final. Declara que Él es quien envía, sostiene, protege y acompaña, sin importar la magnitud de la tarea, sin importar cuántas voces te juzguen, sin importar tu historial de éxitos y fracasos. Dios mismo se compromete a ser tu compañero y fortaleza, incluso en los rincones más estrechos de la incertidumbre humana. ¿Has notado con qué frecuencia nos aferramos a la ilusión de que necesitamos controlarlo todo, de que solo habrá paz cuando todas las variables estén bajo nuestro control? Y si la verdadera paz radica precisamente en soltar el control, en admitir el miedo, en reconocer que la capacidad de tomar las decisiones correctas depende no solo de tu preparación, sino de la presencia de Dios en los detalles más pequeños. Quizás la mayor liberación sea aceptar que no tienes que lidiar con todo solo, porque el Señor ahora mismo está tomando su lugar junto a tu corazón inquieto. Reflexiona, ¿en qué áreas de tu vida la inseguridad te ha impedido avanzar? ¿En qué decisiones te sientes al borde del precipicio? ¿Ves que tu limitación no es una sentencia de fracaso, sino una invitación de Dios a confiar? La promesa de Josué resuena hoy para ti. Sé fuerte y valiente. No se trata de ignorar el miedo, sino de vencerlo caminando, incluso con piernas temblorosas, porque un Dios fiel camina a tu lado. No se trata de nunca equivocarse, sino de no rendirse y seguir adelante, incluso bajo presión, sabiendo que la voz de Dios es más fuerte que cualquier clamor de duda en tu interior. Quizás quienes te rodean esperan respuestas rápidas, decisiones decisivas, una postura firme. Quizás tú mismo exiges perfección, pero Dios mismo no pide perfección, quiere dependencia. Quiere que cambies la rigidez del control por el alivio de saber que puedes confiar en las promesas eternas. El dolor de no saber cuál es el siguiente paso no es señal de debilidad, sino de humanidad, y es en este terreno árido, donde falla tu autosuficiencia, que las promesas de Dios florecen con mayor intensidad. No tienes que soportar esta angustia sofocante solo. Hoy el Señor repite: yo cuidaré tu camino,
te fortaleceré, seré tu compañero donde quiera que vayas. Ahora, como un ejercicio de profunda fe, permítete declarar en los comentarios: Señor, reconozco mi vulnerabilidad y confío en que eres mi fortaleza y dirección. Esta declaración pública es más que una simple frase. Es un compromiso espiritual para romper el ciclo de la duda y cultivar una confianza genuina en las manos de Dios. No se trata de aparentar fortaleza ante los demás, sino de admitir ante el Señor el deseo sincero de ser guiado, restaurado y sostenido. ¿Seguirás intentando ganar solo o estás dispuesto a entregar tu ansiedad hoy a aquel que nunca ha perdido una batalla? Piénsalo. Hay algo aún más sorprendente que aprender de otra historia de restauración, donde las promesas de Dios adquieren una forma aún más radical. Y el siguiente ejemplo desafiará todo lo que siempre has creído sobre los límites y la sanación emocional. Lo que viene a continuación podría transformar no solo tu perspectiva, sino todo tu destino. El estanque de Betesda se agita, como si la esperanza se mezclara con el murmullo de las aguas que de vez en cuando prometen milagros a quien primero se sumerja en ellas. En medio de un mar de cuerpos paralizados por el tiempo, el miedo y las expectativas incumplidas, una mirada agotada sobresale, la de Mefiboset, marcada para siempre por una caída en la infancia. Sus frágiles piernas simbolizan historias interrumpidas, sueños destrozados y la abrumadora sensación de que las heridas del pasado dictan implacablemente el presente. Observa a los demás arrastrarse, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, sintiendo en carne propia el peso del olvido al borde de un milagro. Con cada movimiento a su alrededor, revive la angustia persistente de no ser suficiente, el dolor de depender de otros para todo, la vergüenza de un ciclo que nunca termina, mientras los años pasan sin que ocurra nada nuevo. Con cada amanecer, la misma rutina se repite. La gente llega esperanzada, muchos se van frustrados y él permanece, prisionero no solo de su cuerpo, sino de recuerdos que lo arrancan del presente, ahogándolo en una silenciosa desesperación. Ante el círculo vicioso en el que vivía el paralítico de Betesda, es imposible no reconocer en su propia piel la agonizante sensación de estar atrapado en un círculo doloroso, mientras la vida parece escapársele entre las manos. ¿Cuántos sufrimos traumas sin resolver, palabras que siguen resonando, abandonos que nunca sanan? ¿Cuántos, incluso clamando a Dios, se sienten invisibles, ignorados, como si las promesas fueran solo para otros? El dolor crónico del alma se agrava cuando surge la comparación. Si todos pueden levantarse menos yo, ¿es mi dolor menos importante? ¿Acaso Dios escucha realmente a quienes su angustia se ha convertido en una compañera de cada día? Es en esta lucha interna que la culpa, el miedo y el conformismo forman una cadena aparentemente inquebrantable, atando el corazón al pasado e impidiendo cualquier esperanza de un verdadero nuevo comienzo. Pero entonces aparece alguien diferente, Jesús. No llega como los demás, no ofrece consejos rápidos ni exige pruebas de fe. Se detiene ante ese hombre, marcado por décadas de espera frustrada, mirándolo a los ojos, y le hace una pregunta punzante: ¿quieres ser sanado? Juan 5:6. No para exponer su debilidad, sino para sacar de lo más profundo de su alma el deseo latente, el anhelo sofocado de una nueva vida. El diálogo que sigue revela no solo el drama humano, sino la dinámica de la misericordia divina. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, pero mientras voy, otro baja antes que yo. Juan 5:7. Allí, el paralítico expone su herida más profunda, el sentimiento de abandono e impotencia, la certeza de que no hay quien me ayude, de que a nadie le importa lo suficiente. ¿Cuántas veces tú, mirándome ahora, te has encontrado perdido en ese mismo abismo, sintiendo que mientras todos los demás avanzan, tu propia angustia persiste y sientes que no puedes respirar, sofocando tu fe? Jesús
con una palabra que rompe décadas de parálisis emocional y física, declara: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. No hay necesidad de rituales, de fuerza personal, de pruebas de mérito. La voz del Hijo de Dios penetra más allá de la carne, llega al alma que se consideraba muerta a la posibilidad, e inmediatamente algo sobrenatural sucede. Aquel que nunca había podido moverse por sí mismo siente un fluir de vida a través de sus miembros, y cada célula responde al llamado que resuena desde el principio: vive. El ciclo se rompe no por la voluntad humana, sino por el poder divino que actúa donde todas las soluciones parecen haber fallado. Esta escena nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Hay situaciones en las que la angustia no se disipa simplemente con el tiempo, ni con fórmulas prefabricadas, ni siquiera con la compasión ajena. Hay heridas tan profundas y antiguas que solo la intervención de Dios puede transformarlas. Y si lo que te detiene hoy no es simplemente la falta de oportunidades, sino la creencia silenciosa de que naciste para no alcanzar la victoria, y si todo lo que te han enseñado sobre la resiliencia y la perseverancia está incompleto sin el toque sobrenatural de Jesús, el estanque de Betesda sigue existiendo en cada corazón que espera, mientras la respuesta de Dios avanza hacia lo que nadie más ve, lo que todos ya han olvidado. Es cuando ya no queda nadie que espere que ese favor inesperado te alcance. La aplicación práctica de esta historia es radical. Los ciclos de dolor emocional y angustia persistente pueden romperse no porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque hay un Dios que hoy se hace cargo de tu causa con amor y poder. No importa cuántos años hayas pasado paralizado por traumas, malos hábitos, adicciones emocionales o desesperanza, con una palabra, Jesús puede transformar tu realidad en un instante. No eres prisionero de lo que se hizo, lo que se dijo o lo que te faltó. Lo que te ata no es más grande que lo que Dios puede hacer. Él no necesita que alguien te meta en la piscina. Él mismo sale a tu encuentro porque te ve entre la multitud de los olvidados. Lo que parecía imposible, estancado durante toda una vida, ahora puede ser reescrito por la autoridad de aquel que conquistó incluso a la muerte. Quizás, en el fondo, has aceptado que tu historia siempre estará marcada por este ciclo destructivo, convencido de que nada extraordinario puede sucederte. Aquí es donde se manifiesta la fe. El mayor milagro no es solo caminar, sino creer que Jesús puede romper con cualquier narrativa de derrota. No se limita a lo que otros puedan o quieran hacer. Se mueve por compasión y propósito y te llama por tu nombre en medio del ruido de la multitud. No dejes que la rutina del dolor te haga dudar. Hoy, el mismo Jesús declara sobre tu vida: levántate, basta de esperar a otros, basta de justificar la derrota. Yo estoy aquí, me encargaré de lo que nadie más quiso cargar contigo. Ahora bien, si esta palabra resonó en tu corazón, quiero retarte a romper el silencio y escribir en los comentarios: basta ya de este ciclo, Jesús. Creo que el Señor romperá mi angustia y me levantará hoy. ¿Tienes el valor de hacer esta declaración pública de fe? ¿O por vergüenza o miedo te quedarás al margen esperando que alguien te dé lo que solo el cielo puede darte? Tu declaración puede ser el primer paso hacia tu liberación. Expresa tu necesidad, da voz a tu clamor, porque hay una promesa viva. Dios nunca abandona a quienes lo buscan con sinceridad. Y para quienes creen haberlo visto todo sobre milagros y respuestas, sepan esto: hay un secreto aún más profundo en este pasaje, un detalle que puede redefinir por completo su perspectiva sobre la espera, el sufrimiento y la acción de Dios en medio de las imposibilidades. Prepárense, porque lo que están a punto de descubrir podría ser la clave para cambiar por completo su historia. Aquella mañana, Job no recibió ninguna advertencia mientras vientos de desolación azotaban todo lo que más apreciaba. Los campos, antaño fértiles,
Escenarios de prosperidad y esperanza se habían transformado en territorios de ceniza y silencio. Animales, sirvientes, hijos, salud, honor. Todo lo que le daba identidad y alegría desapareció uno a uno, como si la vida hubiera decidido cobrar un precio inasequible por el alma de un solo hombre. En medio de esta avalancha de pérdidas irreparables, Job contempla el abismo del dolor como quien intenta comprender el significado de una angustia que parece interminable, asfixiándolo hasta el último hilo de esperanza. Nadie a su alrededor lo comprendía, nadie le ofrecía paz, solo acusaciones, miradas desconfiadas y frases vacías sobre la fe y la dignidad. Job se siente abrumado por una sensación sofocante de pérdida definitiva. Esa angustia persistente que le impide incluso respirar, como si todo lo preciado le hubiera sido arrebatado y nada pudiera llenar el espacio de lo que se ha ido. ¿Has sentido alguna vez ese dolor inconsolable, esa ausencia insatisfecha, esa inquietud que te invade cada amanecer? ¿Es este sufrimiento insoportable un castigo, una negligencia divina, o hay un propósito mayor oculto tras semejante prueba? El desierto interior de Job está atravesado por preguntas y lamentos ahogados. ¿Por qué a mí?, se pregunta, como tantos de nosotros que enfrentamos tragedias desgarradoras. Su círculo de amigos, en lugar de ofrecerle consuelo, le juzga. Sugieren que todo es consecuencia de algún pecado oculto, transformando el dolor en culpa y el sufrimiento en aislamiento. Job, sin embargo, no renuncia a su última esperanza. Presenta su queja, su angustia persistente ante el Creador mismo, cuestionando, llorando, vaciándose de todo orgullo y valentía. El silencio de Dios a veces parece ensordecedor, pero es en este vacío donde surge una pregunta que muchos evitan. ¿Es el dolor incesante una señal de abandono o una invitación a la entrega total? ¿Cuánto tiempo este vacío impedirá que tu corazón respire libertad? ¿Cuántas veces te has preguntado si la verdadera restauración podrá alguna vez suceder en tu historia? Job se sienta entre cenizas, pero su resistencia no es de piedra. Está hecha de lágrimas, honestidad y una fe cruda, abierta, a veces rebelde, pero auténtica. En el punto álgido de su sufrimiento, Job hace una declaración que trasciende siglos y desafía la lógica. Yo sé que todo lo puedes. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Esta frase, nacida de la dura realidad de la pérdida total, es un rayo de esperanza donde no había una solución visible. Job reconoce sus limitaciones y al hacerlo permite que su angustia sea visitada por un poder mayor, por una promesa nacida precisamente en el reino de lo imposible. Cuando todo parece perdido y el alma está agotada de tanta lucha, Dios interviene no solo restaurando, sino sorprendiendo. Lo que se nos quitó se devuelve doblemente, y la alegría, antes impensable, reaparece donde solo quedaban cenizas. La respuesta de Dios al dolor permanente no es solo devolver lo perdido, sino transformar la herida misma en un testimonio de superación. ¿Y tú? ¿Crees que tu historia puede reescribirse de esta manera? ¿O te has acostumbrado tanto a la ausencia que has olvidado lo que es volver a soñar? El mayor asombro de esta narrativa no es la restitución material ni el retorno de las bendiciones, sino la revelación de que ningún dolor es invisible al Eterno y que la angustia más persistente puede ser la tierra donde germina una fe absolutamente inquebrantable. Job descubre y enseña que no hay sufrimiento tan profundo que Dios no pueda alcanzar, ni pérdida tan devastadora que escape a la mirada restauradora de aquel que conoce cada lágrima. El secreto reside en la postura ante lo inexplicable. No una huida del dolor, sino una confrontación sincera y vulnerable, en la que uno se deja renovar de adentro hacia afuera. No es casualidad que al final de su prueba, Job no solo reciba el doble de lo que le fue arrebatado,
sino que experimente un conocimiento de Dios y de sí mismo imposible de adquirir en días fáciles. Esto desafía todo lo que muchos dicen. ¿Es la ausencia de sufrimiento realmente sinónimo de favor divino? ¿O acaso la lucha, por el contrario, revela un cuidado divino más profundo del que imaginamos? Ha llegado el momento de confrontar la creencia de que ciertas pérdidas jamás se redefinirán, de cuestionar la idea de que algunas heridas permanecerán abiertas para siempre. Dios te dice hoy: ninguno de mis planes puede ser frustrado. Esto significa que incluso cuando todo se derrumba y tu mente se consume en una ansiedad sofocante, Él continúa escribiendo tu historia, y el final no pertenece al dolor, sino a la promesa. Si has llegado hasta aquí, respira hondo, porque quizás por primera vez en mucho tiempo sientes algo diferente, algo que no viene de este mundo, sino de un lugar mucho más profundo. No fue casualidad que hayas visto hasta el final. Cada dolor mencionado, cada historia, cada versículo, todo fue dirigido por un propósito divino, y ese propósito eres tú. No importa cuánto tiempo haya durado tu angustia persistente, no importa cuántas veces te hayas sentido aplastado por dentro, sofocado por preocupaciones que nadie a tu alrededor puede percibir. Dios dice: hoy me encargaré de ello. Y no es una promesa vacía, es una declaración del cielo que invade tu alma para brindarte alivio, consuelo, fuerza y liberación. Ya no necesitas intentar cargar solo con el peso que te ha estado consumiendo. No necesitas fingir que todo está bien cuando por dentro todo se siente roto. El Padre te vio y decidió actuar. Ha llegado el momento de que dejes de luchar con tus propias fuerzas y permitas que las promesas de Dios se instalen en ti. Quizás has creído durante mucho tiempo que el problema era la falta de fe. Pero ¿y si lo que te impide respirar no es solo eso? ¿Y si la raíz de este dolor es más profunda de lo que imaginabas? ¿Y si, de hecho, es una vieja herida sin sanar, un silencio reprimido durante años, una decepción enterrada viva en tu interior? Jesús conoce cada capa de tu dolor y está aquí, ahora, listo para tocarte. Así que antes de orar, cierra los ojos un momento. Imagina que Jesús se acerca a ti, sin juzgarte, solo con amor en la mirada. Te llama por tu nombre y te dice: te doy paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que viene de arriba, la paz que calma las tormentas y trae descanso al corazón. Ahora, orad conmigo. Señor Jesús, me presento ante ti con todo mi ser, con el dolor que he cargado por tanto tiempo, con el peso de esta angustia que me ha robado el aliento, la alegría y la esperanza. Reconozco que ya no puedo solo. Te entrego mi corazón herido, mis recuerdos, mi culpa, mis miedos. Invade ahora, Señor, cada espacio dentro de mí que ha sido invadido por la tristeza, la desesperación y la inseguridad. Líbrame de esta prisión invisible que me asfixia. Rompe, en tu nombre, toda cadena emocional que me impide experimentar la plenitud de tu presencia. Derrama tu bálsamo sobre mi alma y restaura lo que yo mismo había dado por perdido. Creo en tus promesas, creo que tú te encargas de todo, y hoy, ante ti, descanso. Amén. Si esta oración te conmovió profundamente, debes saber esto: esto no termina aquí. Lo que está a punto de suceder en el video que aparece en tu pantalla podría ser la clave para desbloquear áreas de tu vida que aún permanecen en silencio. Ya has comenzado un camino de sanación, pero el siguiente paso va aún más allá. Dios quiere llevarte aún más profundo. No ignores ese impulso en tu corazón. Esa urgencia es el Espíritu Santo llamándote a continuar. Haz clic en el video que aparece ahora, porque lo que descubrirás allí podría completar la transformación que Él comenzó en ti hoy. No te lo pierdas. Si este mensaje te tocó el corazón, comenta ahora: llegué hasta el final. Que esta sea una declaración pública de que decides continuar este camino con fe, de que ya no aceptarás vivir a la sombra del dolor.
Comenta para sellar esta palabra en tu espíritu. Y si conoces a alguien que esté pasando por una angustia que nadie comprende, comparte este video. Tu acto puede ser el soplo de esperanza que esa persona pide en silencio. No te lo guardes para ti. Si este contenido te ha conmovido profundamente, suscríbete al canal ahora. Pero no solo como un clic casual, hazlo como un acto de reciprocidad espiritual. Hoy te alcanzamos. Y hay muchas otras personas que también necesitan serlo. Al suscribirte, ayudas a que este mensaje llegue más lejos, a los invisibles, a los afligidos, a los olvidados. Te conviertes en parte de algo más grande, un ejército de fe que brinda consuelo en tiempos de angustia. Y para concluir, guarda esta promesa en tu corazón: los que siembran con lágrimas, con alegría segarán. Salmo 126, 5. Hoy se vieron tus lágrimas, mañana llegará la cosecha. Pero el siguiente paso está ahí mismo, en el video, esperándote. Haz clic, porque Dios aún no ha terminado.